Muy buenos días. Nuevamente agradezco por el espacio para la presentación de estos resultados de investigación que son en realidad resultados parciales de una investigación mucho más amplia que se corresponde a mi tesis doctoral. El acceso a la lectura es uno de los principales ámbitos de preocupación para la didáctica de la literatura. En el contexto escolar, la literatura infanto-juvenil se corresponde al género literario esencial para el ámbito de la educación literaria de los primeros años de formación. Sin embargo, tradicionalmente ha sido un género literario marginado en el campo de la construcción del canon literario escolar. ¿Y qué es el canon literario escolar sino el corpus de obras que se eligen para una práctica de enseñanza y también sus modos de interpretación? Pensaríamos todos que la literatura infantil debería ser la clave en los procesos de enseñanza de educación básica. Sin embargo, tradicionalmente ha sido sustituido por textos más bien adaptados para una población infantil. Históricamente en América Latina fue a partir del siglo XIX, inicios del XX, en consonancia con el proyecto de la modernidad, cuando se dio inicio a una literatura ya pensada en el pequeño lector. Allí apareció un boom de nuevos escritores que pensaron y escribieron para este grupo selecto de lectores, como son algunos textos de Rubén Darío, de José Martí, de Rafael Pombo, de Horacio Quiroga, Gabriela Mistral, entre otros. Francisco Gabilondo Soler y Marilena Walsh como un antecedente del proceso de transición de la nueva literatura infantil latinoamericana, que en cambio sí escribieron la mayor parte de su obra pues pensada en un público infantil. ¿Qué pasó con la literatura infantil en el contexto de Ecuador? Se puede decir que en Ecuador contamos con dos momentos en la evolución del desarrollo de la literatura infanto-juvenil. La primera, la que podemos hablarla de una literatura con unos formatos bastante rudimentarios y pobres en cuanto a impresión y en cuanto a ilustración, que data desde la década de los 30 hasta los 80. Aquí aparecen autores como Hernán Rodríguez Castelo, Teresa Crespo del Salvador, Alfonso Barrera, Edgar Renan de la Torre, etc. Estos autores publicaron por medio del apoyo de ciertas instituciones locales, como la Casa de la Cultura, como el Banco Central, que fueron instancias que en una menor medida apoyaron ciertas publicaciones, pero y bajo los lineamientos de unas imprentas pues bastante limitadas. Pero fue a partir de la década de los 90 hasta la actualidad cuando se da el desarrollo de una nueva literatura infantil caracterizada sobre todo en temas de publicación en una imprenta muy adecuada y una ilustración de alto nivel. Aquí entonces sobresalen autores que no solo son conocidos en el contexto ecuatoriano, sino que son en muchos casos parte de autores representativos que se leen en las escuelas públicas de países como México, Colombia o inclusive en algunos estados de Estados Unidos. Entre sus autores podemos mencionar Alicia Yanes Cosillo, Jorge Dávila Vázquez, Edna Iturralde, que se considera la autora representativa nacional, Leonor Bravo, Edgar Allan García, Santiago Pérez, Hans Ver, Verónica Bonilla, Juana Neira, María Fernanda Heredia, Osvaldo Encalada, entre otros. Sin embargo, este boom de la LIG ecuatoriana tiene una enorme vinculación con la aparición de la denominada Reforma Educativa de 1996. Esta reforma educativa, a su vez, es paralela a las reformas de los 90 de Latinoamérica que tuvieron como propósito, entre otros, como principal motivo, el mejorar la calidad educativa y disminuir la brecha existente entre la educación del sector público y privado en la región. La misma propuesta también cae en el año de 1996 en Ecuador. Frente a la aparición de la reforma educativa para educación básica del 96, surge la editorial Libresa, ¿sí? Que fue quizás la editorial pionera en procesos de construcción de libros de texto y colecciones escolares para la LIG. Y en el año, pocos 3 años después, 1999, aparece la editorial Santillana, siendo de hecho la editorial Santillana la mayor representante en difusión, publicación y difusión de obras de la LIG Nacional, lo que conllevó
a una nueva problemática en cuanto a esta brecha social, esta brecha de acceso a la literatura infantil nacional, pues estas editoriales privadas estuvieron destinadas para publicación y difusión de obras de la LIG, específicamente para el sector privado, para las escuelas de educación privada. En el marco de esta problemática surge el objetivo de la investigación, que fue el analizar el rol de la literatura infanto-juvenil en la construcción del canon literario escolar ecuatoriano a partir de el análisis del currículo nacional vigente, los libros de texto, los planes nacionales de lectura, que en realidad es el plan de lectura oficial, y los planes privados. La metodología que se aplicó fue una investigación cualitativa de tipo documental, estudio de caso, el caso nacional, de alcance descriptivo. La población documental que se revisó fue el currículo de lengua y literatura de GB del año 2016, que está vigente hasta la actualidad. Las antologías yo leo que son unas antologías que corresponden a un corpus oficial dado por el Plan Nacional, en el Plan Nacional Ecuatoriano, que se llama José de la Cuadra. Los libros oficiales de lengua y literatura de GB, pues en nuestro país el Estado otorga un librito que es el libro para las 4 áreas básicas, para el aprendizaje, ¿no es cierto?, de los centros educativos públicos, los libros de editoriales privadas de educación general básica Santillana y los catálogos de plan lector de editoriales Libresa y Santillana. ¿Con el propósito de qué? De identificar, bueno, cuán presente está la literatura infantil nacional, tanto como acceso de lectura para la escuela pública como para la escuela privada. Del análisis realizado se identificó los siguientes resultados. En cuanto a las prescripciones curriculares, que ya hay un primer problema, se refiere a la trascendencia de promover la literatura nacional. Sin embargo, se hace hincapié en la literatura de tradición oral, más no de la LIG nacional. Es decir, ya desde el propio currículo hay una ausencia y no se habla y no se menciona y no se especifica la trascendencia en la formación de educación básica de la literatura infanto-juvenil nacional, aunque tenga una postura nacionalista, que más bien está manejado sobre autores de tradición histórica como el modernismo, el romanticismo eh, y muchísima poesía de tradición oral. En los libros de texto y antologías del Plan Nacional correspondientes al canon oficial, se observó coincidencias en cuanto a la LIG que se incorpora, en cuanto a que la LIG que se incorpora es mayormente de tradición europea y androcéntrica, es decir, no tenemos una presencia significativa de autores propiamente nacionales y además, en su mayoría, son de hecho de tradición europea y además hay una exclusión a la literatura escrita por mujeres. Existe una menor cantidad de autores latinoamericanos, es decir, en el canon oficial sí hay alguna cantidad pequeña de autores de literatura infantil latinoamericana, especialmente colombiana y argentina, pero no se encuentran sino a lo mejor 2 o 3 textos por subnivel, es decir, nosotros le llamamos subnivel a segundo, tercero, cuarto, subnivel elemental, quinto, sexto y séptimo, media, básica media, y octavo, noveno y décimo, básica superior. A lo mejor hay 2 textitos por cada subnivel. Fragmentos en muchísimos casos. En los libros de texto y colecciones escolares de escuelas privadas se observó una diferencia significativa también entre la propuesta de una casa editora y otra, lo que nos permitió determinar que Libresa promueve la literatura clásica infantil latinoamericana y pocas obras de la LIG nacional, mientras que Santillana promueve fundamentalmente LIG nacional y algunas pocas obras de literatura infantil latinoamericana y universal. Por supuesto, ¿por qué? Porque es Santillana quien publica y difunde las obras de estos autores nacionales. Ahora bien, hay una diferencia significativa también en cuanto a los costos de valor adquisitivo de cada una de las colecciones. Para tener una referencia en términos de dólares, los libros de Libresa tienen un valor de $4 aproximadamente y Santillana $10 aproximadamente, lo cual nos lleva a entender que Santillana es adquirido por aquellas instituciones privadas que además tienen una situación socioeconómica bastante alta, lo que diferencia de Libresa, que es de alguna manera una colección escolar mucho más popular.
Inclusive entonces en los centros educativos privados hay otra brecha, no solamente entre el sector público y privado, sino también entre el sector privado. Escribe María Teresa Andrueto que el derecho a la lectura no está garantizado para todos. Por eso toma mayor relevancia la concepción de la lectura como un bien público, como un derecho que debe ser de todos. Por eso la escuela necesita garantizar la presencia de determinados libros y ayudar a leerlos en contexto, reconocerlos, enhebrarlos en una tradición, inmersos en un sistema literario en el marco de una cultura y de una lengua. En el contexto de las políticas públicas y las políticas de mercado editorial, estas tienen la obligación de promover prácticas que faciliten el acceso igualitario a la lectura. La literatura infantil en Ecuador a partir de la década de los 90 abrió un mercado significativo que ha permitido que sea el público infantil el que adquiere el mayor número de libros que se producen a nivel nacional. Sin embargo, este público se limita exclusivamente al sector privado, construyéndose de esta manera una brecha en cuanto al acceso al libro y a la liga ecuatoriana entre la escuela pública y la escuela privada. Esto conlleva entonces a la necesidad de reconstruir los lineamientos oficiales de enseñanza de la literatura en la escuela, como vimos desde el currículo. Los diferentes análisis sobre el canon literario escolar oficial, tema de interés de diferentes estudios en Iberoamérica, coinciden en la importancia de renovar el corpus y los modos de lectura de sus corpus, es decir, algo malo está pasando en cuanto a la lectura en las escuelas, no solo a nivel nacional. Por supuesto, en el marco de la educación general básica, esta literatura, que debe ser renovada, se encuentra precisamente liderada por la literatura infanto-juvenil. Ahora bien, en el caso ecuatoriano, implica incluir a la LIG nacional en el propio currículo, en los libros de texto oficiales, en las antologías del Plan Lectura José de la Cuadra. Se requiere además bibliotecas en los centros educativos. Sin libros no se puede lograr mejorar la situación de la lectura en un país. Frente a esta brecha evidente entre el acceso a la lectura de la Liga Ecuatoriana, entre la escuela pública y privada, se concluye que es imprescindible la generación de políticas públicas que reparen esta problemática de manera emergente. El canon literario escolar oficial requiere una revisión en la que se superen muchas de las falencias que son inherentes a una selección tradicionalista y irresponsable, y en donde es fundamental incluir a la Liga Ecuatoriana como parte de las lecturas fundamentales de los primeros años escolares. Muchísimas gracias.